Gloria a Dios. Qué bueno que Dios nos ha permitido llegar hasta este lugar. Por su misericordia estamos aquí. Un día hermoso. Y estoy muy contento con el Señor, porque la palabra, no la palabra de exhortación, pero el cántico nuevo que el Señor trajo, la exhortación, es exactamente lo que tiene que ver con la enseñanza del día de hoy. Entonces vamos a continuar con nuestra serie, el libro de los Hechos, y voy a pedir que vaya conmigo a Hechos 19, versículo 23 al 34, y cuando lo encuentre, si por favor se ponen en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 19, 23 al 34. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. El título de enseñanza de hoy es: más grande es nuestro Dios. ¿Cuántos saben que más grande es nuestro Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos traído hasta este lugar, Señor. Confiamos, Señor, de que tu palabra causará en nosotros el cambio, el propósito para el cual es enviada en esta tarde, Señor. Confiamos, Señor, de que tú harás conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Te pido, Señor, que tú me ayudes a enseñar este mensaje, a predicar este mensaje con gracia, con misericordia y con verdad, Señor. Te pido que llegue hasta el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Pedimos que tú, Señor, seas reconocido sobre todas las cosas como el Dios y Rey más grande de todos los dioses, Señor. No hay nadie como tú y no hay quien pueda hacer las obras que tú haces, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Más grande es nuestro Dios. Bueno, la semana pasada, dentro de este libro, o dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de un llamado al desprendimiento. No voy a preguntar cuántos se desprendieron de algo, porque me doy cuenta que quizás hay que desprenderse de la mala memoria. Amén. Un llamado al desprendimiento. Y creo firmemente que cada uno de nosotros que estamos aquí corremos el peligro de ser engañados por el afán de obtener cosas. Son solamente cosas, riquezas, bienes en esta tierra. Y si no somos cuidadosos, caeremos en el engaño. La tentación de querer obtener más allá de lo que Dios nos ha confiado. La tentación
de querer adquirir más allá de lo que Dios nos ha confiado, no solo nos pone en una posición peligrosa de convertirnos en personas avariciosas, sino que también nos puede desviar de los planes de Dios, puede llevarnos al extravío y, según la Biblia, ser traspasados de muchos dolores, muchos dolores. Quizás en medio de nuestra hay personas que eventualmente en el pasado pues hayan sido ávaros o amantes al dinero, y cuando Dios decide tomar el corazón y uno no se lo quiere dar porque está aferrado a las ganancias, entonces Dios ¿qué hace? Quita las ganancias para obtener el corazón a cambio. ¿Y cuántos saben que eso duele? Todo lo que pongamos delante de Dios no puede pararse delante de Dios. O lo quitamos o Dios lo remueve. Amén. Cada cristiano, en teoría, sabe esto. Si yo le fuera a hacer un examen a ustedes, le doy un papel que diga, ¿deberías tener otros dioses delante de Dios? La respuesta sería ¿cuál? Pues no. Algunos dirían, duh, ¿no? Pero en teoría sabemos lo que la Biblia dice, pero cuando en la práctica nos encontramos en una situación de abundancia, muy pocos saben vivir en esta abundancia y tienden a irse tras las cosas materiales que este mundo ofrece. Mira, había un cristiano, un pastor, muy sabio, que él decía, el cristiano necesita sabiduría para vivir en la pobreza, pero más sabiduría para vivir en la abundancia. Porque la abundancia entorpece nuestros sentimientos, nuestros sentidos, las decisiones que tomamos son pésimas. Entonces tendemos en nuestro corazón a querer retener más de lo que Dios nos ha permitido. Entienda que todo lo que usted tiene ha sido por gracia. Todo, pura gracia. Si para nosotros como cristianos es una lucha que tenemos que pelear a diario, ¿cómo será entonces para aquellos que no le conocen? ¿Cómo será para ellos? A raíz de algo así fue que hubo un gran alboroto en Éfeso, y la semana pasada estuvimos viendo la historia de Demetrio el platero. Bueno, según nos dice este pasaje, Demetrio era un platero que hacía templecillos de la diosa Diana. Hacían templecillos de plata. Y eso traía una gran ganancia a su negocio. Decía que obtenían su riqueza de este negocio. Pero cuando el evangelio comienza a amenazar, cuando el evangelio comienza a hacer disturbios, eso hablamos la semana pasada, cuando el evangelio viene a nuestras vidas, transforma por completo toda área en nosotros. Toda. Cuando el evangelio comienza a arrancar o empieza a ser escuchado, comienza automáticamente a arrancar todos los hilos del corazón. Y esto sucedió en el corazón de Demetrio. Pero él estuvo más preocupado por lo que iba a perder, escuche, que por lo que iba a ganar. ¿Cuántos saben que con Dios se gana más que lo que se pierde? El evangelio se trata de soltar para recibir. Usted abandona su vieja manera de vivir y entonces, al creer por fe que ha recibido perdón de pecados en el nombre de Jesús, usted recibe ahora una nueva naturaleza. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, ya lo tiene, pero si quiere ser lleno, tiene que vaciarse de todo peso y del pecado que nos acecha. Cuando sacamos y no se ofenda, o no se ofenda en gran manera, cuando sacamos la basura, entonces hacemos espacio, ¿para qué? Para que entre más de la presencia de Dios. Nos hacemos más sensibles a la voz de Dios, a la dirección de Dios. Si quiere más de Cristo, debe dejar ir más de usted mismo. Y así por el estilo. Y el reino de los cielos es de igual manera. Es de igual manera. No podemos esperar nada de parte de Dios a menos que estemos dispuestos a soltar aquellas cosas que nos mantienen atados y esclavizados. Y este evangelio había llegado a Éfeso con la intención de salvar de la condenación del pecado y de la esclavitud de los ídolos. Pero Demetrio, suena como el nombre de una novela, ¿no? Demetrio. Se había enriquecido a raíz de la idolatría del pueblo. A él no le convenía que el Dios del universo llegara a Éfeso. Era muy amante de las riquezas. Muy amante de las riquezas. Su corazón ya pertenecía al Dios del dinero, de minúscula.
Los bienes de este mundo eran su prioridad y el evangelio había llegado para arrancar la idolatría de los corazones del pueblo, los cuales veneraban a Diana, la diosa, entre comillas, de los efesios. Y todo esto se vio amenazado cuando el verdadero evangelio de salvación llega a los oídos de Demetrio, porque estaba en juego las riquezas, el dinero, la comodidad, la fama. El evangelio de Cristo siempre viene a causar disturbios en nuestra vida. Afecta a cada área de relación. Afecta cómo tratamos a los demás. Cuando éramos enemigos de Dios, vivíamos en enemistades con todos. Como cristianos, déjenme decir una nota por si acaso no se ha dado cuenta. No estamos supuestos a tener enemistades. Es que en el trabajo todos me tratan mal. Que lo traten mal a usted es diferente a que usted los trate mal a ellos. Nosotros no estamos dispuestos a ser enemigos en nadie. Sí tendremos enemigos, mas nosotros no enemigos. Del pecado sí, a muerte. Afecta cómo tratamos a los demás, afecta cómo tratamos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros enemigos, con nuestras posesiones y con nuestro propio corazón. En fin, el evangelio no solo nos salva, sino que también nos cambia. Si fuera a preguntarle a ustedes cuántos han sido salvados por el evangelio, gloria a Dios. ¿Cuántos han sido cambiados por el evangelio? El evangelio no es solamente para salvación, es para comunión los unos con los otros. No, es que fulano me tiene hasta aquí, fulana me tiene hasta aquí. Bueno, créame que si Dios se fuera o Jesús se fuera a quejar de usted, diría, me tiene hasta aquí. ¿Sí o no? Pero nos ama. Y Dios nos manda a amar los unos a los otros de la misma manera, como yo os he amado. Sería mejor que en vez de decir, fulano me tiene hasta aquí, usted mismo diga, yo me tengo hasta aquí. Como cambiaría nuestra actitud si se fuera, ¿no? Yo me tengo hasta aquí. Estoy cansado de mí mismo. Cada uno de nosotros de seguro quiere más de Dios. Más de su gracia capacitadora, más de su sabiduría, más de su voluntad. Pero nada de esto se hará realidad hasta que podamos decir como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Dios quiere hacernos libres. Dios quiere que cada uno de nosotros corramos esta carrera puesta por delante de nosotros, pero es necesario despojarnos del peso, del pecado que nos asedia. Renunciar a todo lo que tenemos no significa que lo perdamos todo, pero sí significa estar dispuestos a perderlo todo con tal de alcanzar a Cristo. Mira lo que Pablo le dice a los filipenses. No lo busques, se lo voy a leer. Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Da la idea de que está todavía ahí a la mano, pero todavía no lo ha alcanzado. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, obtener, agarrar, aquello para lo cual fui también asido, agarrado por Cristo. Entonces, Cristo nos salvó, nos agarró, nos llamó para sí, para entonces que nosotros obtuviéramos o alcanzásemos lo que Él ha destinado para cada uno de nosotros. Nos sacó de un pasado para darnos un futuro, pero estamos aferrados todavía al pasado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál era la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. No, es que yo tengo metas en mi trabajo, yo tengo metas en mi familia, yo tengo metas y sueños. No, esta es nuestra meta. Esta es nuestra meta, cumplir con todo lo que Dios ponga en nuestras manos. La pregunta es, ¿para qué lo separó Cristo? ¿Para qué lo tomó para sí? Para predicar su palabra, para que les sirva, para perfeccionar a los santos, para ser instrumento útil en las manos de Dios. Pablo entendía que para poder lograr esto tenía que desprenderse de todo lo que podía llevarlo a no cumplir con tal requisito. Con tal requisito. Sacar de su vida todo aquello que pudiera impedir que cumpliera el plan de Dios. Le doy un pequeño ejemplo. Supongamos usted una persona que le fascina ver
Fútbol. Es un ejemplo. Le fascina ver el fútbol. Y usted se puede ver 50 partidos al día, sin ningún problema. Y después está diciendo, ay, pastor, es que no tengo tiempo para orar. Entonces, ¿qué podría hacer? Una manera práctica. Cancela el cable. Cancela el cable. Hasta que usted se discipline a usarlo de una manera sabia. Pero si Pablo tenía una encomienda y él decía, no, es que no puede, es que me gustaría ir a Éfeso a predicar, pero hoy juega, déjame poner otro equipo, ¿no? Para que no se vaya a sentir. Pero hoy juega Cuba y las Chivas. Okay, juega Cuba y las Chivas. Ariel, qué mal ejemplo. ¿Qué hace? ¿O qué debería? Cancele, para que no tenga un impedimento de cumplir. Pero entonces dice, no, para mi cumpleaños me voy a regalar cable ilimitado, fútbol ilimitado, el paquete de fútbol en todos los idiomas. ¿Usted cree que eso le va a ayudar a cumplir el propósito? No, le va a entorpecer. Entonces, Pablo entendía que para poder lograr esto tenía que desprenderse de todo lo que podía llevarlo a no cumplir con tal requisito. Y es interesante porque el versículo 13 menciona la palabra olvidando. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y esta palabra olvidando significa sacar de la mente. Pero no afuera. No, ponerlo en una parte que no sea prioridad. A ver, déjame poner un ejemplo. ¿Cuántas veces, mire, yo le voy a dar un ejemplo. Cuando a mí se me dañó el carro, el carrito que tengo, yo me afané con ese carro, porque yo quería arreglar ese carro. Y le confieso, a veces estaba aquí en la iglesia y estaba pensando, debería mañana comprar el motor a no sé dónde, mañana tengo... Y estaba afanado, mi esposa se lo puede decir, estaba afanado con cumplir algo que, aunque no era necesariamente malo, estaba tomando prioridad sobre lo que yo tenía que hacer, a lo que Dios me había llamado. ¿Sí me entiende? Entonces, muchas veces estamos aquí, en la iglesia, y estamos pensando en ¿qué? ¿Qué vamos a comer después cuando salgamos aquí? ¿Sí o no? Son unos hambrientos. ¿El restaurante estará abierto? ¿No? Y eso sin contar que ya no estamos en el mes del mundial, si no hubiera algunos con el teléfono. Ese regaño se lo pegó Toño a la gente allá en California, el día que jugaba México con Japón. ¿Qué? ¿Ya quieren saber cuánto quedó el partido? Quedó tanto. Ya, para que presten atención ahora, ¿no? Entonces tenemos que tratar de nuestras vidas de sacar aquellas cosas que puedan impedir que cumplamos con el propósito de Dios. Y esta palabra olvidando significa sacar de la mente, pero no en el sentido de perder memoria de ello, sino que no ocupa el lugar principal en nuestros pensamientos. No nos consume con el afán. No le damos preeminencia, no maneja ni controla nuestras vidas, ni nos impulsa a actuar conforme a tales pensamientos. Amén. Eso lo que significa olvidando lo que queda atrás. La idea es desprenderse de todo lo que nos pueda mantener esclavizados a no hacer la voluntad de Dios. Mi pregunta para usted es, si usted realmente es sincero con el Señor, le podría preguntar, Señor, ¿qué está impidiendo en mi vida que tu voluntad sea hecha? Muéstrame para ponerlo allá atrás, en el baúl de los recuerdos. ¿Qué será? ¿Qué será? Pero si usted piensa que, bueno, no, es que yo puedo servir al Señor así, de esa manera, y afanado por aquí, y preocupado por allá, y con todo, no puede darle al Señor 100%. No me acuerdo dónde estaba yo el otro día, que alguien me dijo, ¿dónde estamos? Mi esposo y yo fuimos a comprar con la tienda de acá arriba, y la señora me estaba hablando en lo que mi esposa había ido a comprar otras cosas, porque siempre se le olvida algo en la tienda. Y estoy esperando ahí, la señora me está dando tremenda muela ahí. Y muy linda la señora, muy dulce. Me estaba haciendo la historia de por qué los hombres van a pescar y las mujeres van a comprar. Y como a mí ninguno de los dos me interesa, pues ya usted sabe, ¿no? Y entonces le dice algo a mi esposa como que no, sí, tú puedes hacer dos cosas a la misma vez, y hablando de mi hija, no, y ella puede hacer dos cosas, ella puede hacer esto. Y me dice la señora, y diga, no, yo nada más que puedo hacer una cosa a la misma vez. Yo no puedo hacer dos. Si estoy fregando los platos, no me hables, porque no escucho nada. Es una cosa a la vez.
No puedo hacer las dos. ¿Por qué hago las dos entonces 50%? No lo hago bien, ¿no? Entonces es que no seamos consumidos con el afán de las cosas de este mundo para poder hacer la voluntad de Dios. Pablo estaba rodeado de cosas que podían distraerlo del ministerio que Dios le había encomendado. Pero él había decidido en su corazón entregarse por completo a la causa de Cristo. Y esa es la misma pregunta que nos debemos hacer hoy. ¿Cuán dispuestos estamos a dejarlo todo en nuestra mente y corazón con tal de alcanzar lo que Dios nos quiere entregar? Tanto Demetrio como sus artífices entendieron que no podían mantener a dos dioses contentos. Si servían a Dios, debían estar dispuestos a despojarse del Dios del dinero. Y si escogían al Dios del dinero, de seguro no podían ser discípulos de Cristo. Nadie puede servir a dos señores. El versículo 23 de Hechos 19 dice, hubo por aquel tiempo, hasta el 28, hubo por aquel tiempo un disturbio, se lo voy a leer un poco rápido, no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Cualquier niño aquí de esta iglesia te puede decir que lo que se hace con las manos no son dioses. Vaya y pregunta ahí en el cunero. Y no solamente el peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, yo creo que usted nota aquí lo siguiente, se llenaron de ira, y susurraron. Grande es Diana de los Efesios. Gritaron. Ahora, eso yo voy a usarlo para tener una exhortación a la iglesia, porque más grande es nuestro Dios. Amén. Y se gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ahora, yo quiero que nos enfoquemos en este versículo 28. Note que en el momento en que la majestad de esta diosa Diana de los Efesios fue puesta en duda, fue amenazada o cuestionada, enseguida estos hombres se llenaron de ira y gritaron. Enseguida. Ahora, podemos decir que a ellos decir, grande es Diana de los Efesios, podemos decir que en su idioma o lenguaje idolátrico, por así, ¿no? Habrían levantado una alabanza, ¿sería correcto decirlo? Levantar una alabanza a Diana, no, grande es Diana de los Efesios, la majestad de ella, bla, 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 bla. ¿Cuánta fidelidad, mi pregunta es, cuánta fidelidad debieron tener para con este ídolo? ¿Cuánto amor debieron haber tenido a las riquezas que habían obtenido de ella? ¿Cuánta devoción, por cuanto esta diosa los había prosperado, tenían con ella, que levantaron sus voces y declararon su grandeza? Ellos se llenaron de ira porque su falso Dios estaba siendo amenazado. Mire, y esto no ha cambiado en nada. En el día de hoy, usted ve iglesias de falsa doctrina, donde, mira, se burlan de Dios, blasfeman el nombre de Dios, hacen de la santidad algo tan ligero, tan liviano, como que si no fuera importancia. Pero si le hablas del pastor, a veces no tengo que ser ungido. A mí me provoca a veces agarrar un cubo de agua y meterle la cabeza dentro del cubo de agua. De verdad. Porque digo, oye, ¿cuánto más pueden blasfemar el nombre de Dios? Pero le mencionas nada más el ídolo, ¿cómo se vuelven? Se les salen todos los colores. Se quedan transparentes. Ellos se llenaron de ellas porque su falso Dios estaba siendo amenazado. Y esto los llevó a ellos a defender el nombre de Diana de los Efesios en alta voz. Y yo quiero tomar este suceso y compararlo con nuestra vida. ¿Cómo es que nosotros, que hemos conocido al Dios único y verdadero, no levantamos una alabanza cuando el enemigo de nuestra alma pone en duda su bondad, amenaza con oscurecer el consejo de Dios,
o porque simplemente nos susurra en el oído las mismas palabras que la serpiente le dijo a la mujer en el jardín del Edén. Con que Dios ha dicho, ¿qué hacemos ahí? Nosotros nos gritamos, grande es nuestro Dios. No, nos llenamos de duda. Nos llenamos de duda. Empezamos a cuestionar todo lo que Dios nos ha dicho. Y esto normalmente sucede en las iglesias los domingos. Mire, usted a veces sale de aquí o de allá, o donde sea que se predica la palabra de Dios, y sale diciendo, no, Dios me habló hoy. A veces cuando no nos sentimos así, Dios me habló. Hasta yo salgo aquí, Dios me habló hoy. Porque Dios me habla a mí también, su palabra siempre cumple el propósito. Amén. Y decimos, no, Dios me habló, me confrontó en esta área, me mostró lo que tengo que cambiar. Y salimos para afuera y ahí está el enemigo esperando. No los ujieres, el enemigo afuera. Y allá afuera está el enemigo diciéndole, con que Dios te ha dicho, pues a lo mejor no fue el Señor. A lo mejor no fue Dios. O a lo mejor fue el desayuno que me cae mal. A lo mejor. ¿Y qué sucede con esa palabra? Regresando a la parábola de los 4 terrenos. Cae en pedregales, cae entre espinos, cae en el camino. No da su fruto. No da su fruto como debería. Entonces, creo con todo mi corazón que la principal razón por la cual el pueblo de Dios cierra su boca en cuanto a la alabanza a Dios es por la simple razón que esperamos a que Dios haga algo bueno por nosotros para entonces hacerlo. Para entonces hacerlo. Si Dios me contesta mi petición, si Dios me sana de mi enfermedad, si Dios me provee mi trabajo, si Dios hace, si Dios, entonces yo. Eso es erróneo. Eso es erróneo. Es como si los niños le dijeran a usted, sus hijos le dijeran, bueno, si tú me compras chocolate, si me compras helado, si me dejas levantarme tarde, no hacer mi cuarto ni limpiar mi cuarto, pues entonces tú eres mi mamá. ¿Suena ilógico? ¿Sí o no? Si estamos pasando, por tal razón, si estamos pasando buenas temporadas, o por temporadas, bueno, si pasamos por buenas temporadas, oh, gloria a Dios, las manos tocan el techo. Sale aquí por la tarde, mira, cuando saca el servicio con las manos llenas de pintura blanca. Porque toco aquí. Pero si está pasando por momentos o temporadas de sequía en nuestras vidas, ¿quién se puede familiarizar con eso? Llegan momentos a nuestras vidas de sequía. Si estamos pasando por temporadas de prueba en nuestras vidas, si estamos pasando por aflicciones en nuestras vidas, tendemos a quedarnos callados y dejamos que el enemigo de nuestra alma sea exaltado por encima de nuestro Dios. Mire, cuando nuestra alabanza depende de los momentos sin pruebas, cuando nuestra alabanza depende de los momentos sin pruebas, nuestro corazón comenzará a tomar el rumbo de la dureza y la indiferencia hacia Dios. Eso es así. A usted dirá, no, pastor, se equivocó. Yo no alabo al enemigo. Oh, excuse me. Déjeme decir lo siguiente. Si usted pasa más tiempo quejándose de todo a su alrededor, de su trabajo, de su jefe, del presidente, de los pastores, de sus hermanos, de su salud, de sus dolores, de sus achaques, de sus finanzas, y pasa más tiempo en eso, si lo que está de continuo en su boca es una queja o una crítica o palabras de amargura, usted no está alabando a Dios. ¿Sí entendió eso? Usted no está alabando a Dios por sus grandezas. Usted está usando su boca y su corazón para reconocer más lo que el enemigo está haciendo en su vida que lo que Dios ha hecho. ¿Cómo te va? El enemigo me lleva y me trae. La tiene encarnada conmigo. No me deja tranquilo. Se ha levantado el enemigo. ¿No han escuchado eso? Eso es bien popular en el lenguaje eclesiástico. No, el enemigo está como león rugiente. ¿Y Dios qué está haciendo? Sentado y viendo televisión, viendo los partidos de fútbol con el hermano que le gusta. Es nuestra naturaleza, es la queja continua. Y esto no es extraño, escuche, a nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa le fascina el chisme, ¿sí o no? Mire, no es bueno, pero entretiene. ¿Sí? Herejías 24:1.
Esto no es extraño porque nuestra naturaleza es pecaminosa, aún viendo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, difícilmente entrenamos nuestro corazón para alabar al Señor en todo tiempo. Mire, un ejemplo de esto lo podemos ver en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Vaya conmigo a Éxodo 14, por favor. Éxodo 14, fue solamente uno. Éxodo 14. Versículo 8. El pueblo de Israel está en Egipto siendo esclavizado por 430 años. Dios ya mandó un Salvador a Moisés que sacara el pueblo de ahí con mano fuerte. Dios endureció el corazón del faraón, removiendo simplemente su gracia de él, porque este es el fin del corazón del hombre, endurecerse más y más. Y mire qué sucede cuando salen y descansan a la orilla del mar y los egipcios llegan, se endureció más el corazón, y llegan allá con todos sus machetes y con todas sus espadas a acabar con todos. Dice el versículo 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Mire, en Egipto no quedó nadie. Todo el mundo se fue tras los israelitas. Y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot y delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Ahora, no hay pecado en eso. No hay pecado. El temor es algo que está en nuestra naturaleza. Pero mire qué dice aquí. Y clamaron a Jehová. Hay una diferencia en ese clamaron, lo voy a ver un poco más adelante. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Deja ponérselo más en contexto. Preferimos ser esclavizados a mano dura que morir aquí en el desierto, siguiendo a tu Dios, que dices que vino a salvarnos. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. El mar está ahí, para ahí hay un monte, para ahí hay un monte, y los egipcios están atrás a caballo, con todas las espadas así. Y Moisés le está diciendo, no temáis. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ni siquiera vayan corriendo, no, estad firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Mire, si usted se apodera de esa promesa, de que Dios pelea nuestras batallas, usted no tiene por qué afanarse. Para nada. Y mira, y este fue el patrón de la nación de Israel durante su peregrinaje de 40 años por el desierto. La vida de la nación de Israel consistía de un patrón continuo. Sus corazones se endurecían. Entonces renegaban de Dios y de Moisés. Entonces Dios traía juicio a la nación. Entonces caía gran mortandad sobre el pueblo. Entonces ellos rogaban a Moisés que intercediera por ellos. Entonces Dios los perdonaba y entonces se volvían a Dios. Y eso duraba una semana. Y después de una semana, otra vez el mismo ciclo. Ya estoy cansado de este pan tan liviano. Danos carne. Estoy cansado de la carne, queremos pizza. Estoy cansado de la pizza, queremos no sé qué cosa. Siempre había un descontento en su vida. Y mira, y tenemos que tener cuidado nosotros. Porque un corazón ingrato, escuche, un corazón ingrato nunca es un corazón que está en reposo. Siempre anda buscando lo próximo a hacer, lo próximo a buscar.
Corazón ingrato. La mayoría de las infidelidades en la humanidad tiene que ver por qué. La ingratitud con su matrimonio. Esta mujer que me tocó. No, que te tocó, no. Que te tocó, no. La que tú escogiste, porque nadie te la... ¿No? Voy a buscarme otra. Este trabajo que tengo, es que Dios te dio. Esta iglesia que tengo, estos pastores que tengo, estos hermanos que tengo. Siempre estamos, es algo normal, es natural, no normal, es algo natural en nuestra naturaleza. La queja. Entonces, cuidado no tener usted un corazón ingrato y siempre buscando lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira, este ciclo duró 40 años en el desierto. Y me temo que de igual manera sea el ciclo en la vida de muchos que profesan temer a Dios, el cual siempre es bueno, siempre es fiel y siempre es digno de ser alabado. Aquí quiero regresar a la palabra clamaron. El versículo 10 menciona la palabra clamaron. Y esto a primera vista parece algo bueno. Clamaron a Jehová. Wow, ¿qué espirituales eran? En medio de la prueba, clamaron al Señor. Eso no fue lo que sucedió. Esta palabra clamaron tiene su raíz hebrea que tiene que ver con clamar en un estado de angustia. Escuche, damos una pausa ahí. Y gloria a Dios que nos oye cuando estamos en angustia y clamamos a Él, porque siempre nos oye. Pero en este sentido, este clamor de angustia fue con amargura por lo que Dios les había hecho. ¿Por qué nos trajo hasta aquí para morir? No fue un Señor, confiamos en ti, que tú no vas a salvar. No tenía nada que ver. Era una queja contra Dios. ¿Qué habrá hecho Dios tan malo que se sentían como que, no, nos trajiste hasta aquí para morir? Esa era la queja, llena de amargura. Según ellos, Dios en este momento los había llevado al desierto, ¿para qué? Para matarlos. Para matarlos. Pero no entendieron que Dios los había llevado allí para matar a sus enemigos. Eso no se ve. Le digo, no, esos egipcios que están viendo ahí con todos los caballos, con todos los que tienen, ya no lo vas a ver más. Hoy se quedan. Hoy se quedan. Esta palabra clamar nos da la idea de un clamor de queja y no necesariamente un clamor de dolor o de impotencia. Mire, déjeme decirle, para las personas que están casadas, aquellos que están felizmente casados. Y los que están infelizmente casados también. ¿Ok? Si cuando usted va a orar al Señor, lo hace con el sentido de quejarse de su esposa, créame que Dios no está escuchando absolutamente nada de lo que usted está hablando. Porque Dios no va nunca a estar de acuerdo con nosotros en una amargura. Dios siempre primeramente va a apuntarnos a nosotros, así no, pero vamos a tratar contigo primeramente. ¿Sí o no? Usted no sabe, mira, nosotros una vez tuvimos una clase de consejería años atrás, mi esposo y yo. Y esa clase duró ¿cuánto tiempo? ¿Como 3 o 4 meses? 3 o 4 meses. Y había un grupo grande. Oye, y como en el tercer mes, estaban preguntando simplemente, bueno, ¿qué es lo que Dios ha venido haciendo en tu matrimonio? En las parejas estábamos ahí tomando la consejería, ¿no? Y dice una de ellas, bueno, yo todavía estoy esperando que Dios cambie a mi esposo. Usted se imagina lo frustrante que había sido para la persona que estaba a cargo decir, seriously, ¿todavía? Porque pensamos que los que tienen que cambiar son el cónyuge. A ver, ¿cuántos dicen aquí que el cónyuge es el que tiene que cambiar? Eso fue una risa bien nerviosa. Mire, estoy seguro que el enemigo de nuestra alma les habló al oído a todos los israelitas diciéndoles, Dios los sacó de la casa de Faraón para matarlos en el desierto. Y morirán sin que nadie se acuerde de ustedes porque ni sepulcros hay. Sus vidas quedarán en el olvido. Hay personas que quieren vivir una vida pues completamente espectacular para ser recordada por las naciones. Si esa es su meta, bueno, buena suerte. Pero eso no nos ha llamado Dios. Para eso no nos ha llamado Dios. Ellos le creyeron y en vez de confiar en la mano fuerte de Dios, la cual había hecho milagros y prodigios estando aún en Egipto, en vez de declarar su confianza en Dios, su boca se llenó de queja y de amargura y arremetieron contra Dios y contra Moisés. Estoy seguro que de poder haber levantado la voz y haber gritado hubiesen dicho, grande es el Faraón. Mira el ejército que tiene.
Hasta bazucas tiene. No se han inventado, pero las tiene. Cuando no aprendemos a ver a Dios detrás de todo lo que nos sucede, escuche bien, cuando no aprendemos a ver a Dios detrás de todo lo que nos sucede, nos será fácil culpar a otros por nuestras calamidades. Y no solo a otros, sino que también culpamos a Dios porque según nosotros ha sido injusto con lo que nos está sucediendo. No, que Dios es injusto, yo no me merezco. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a orar para que Dios le dé a usted lo que usted se merece. ¿Qué le parece? ¿No quiere? O se peina o se hace papelillo, no puede tener los dos, ¿no? Si Dios fuera a darnos o pagarnos de manera justa, no estuviéramos aquí. Ninguno de nosotros. Estamos aquí por su misericordia y por su gracia. Por su misericordia no hemos sido consumidos, su gracia nos da lo que no merecemos. Perdón de nuestros pecados. Mira, la semana pasada, no sé cuántos se acuerdan, pero Dios, en medio de la alabanza, me mostró algo en la congregación. Y no sé si usted se acuerda, pero se le sentó algunas veces, a que le transmitiera su gozo a su rostro. ¿Sí se acuerda? ¿Cuántos están gozosos? Amén. Bueno, comuníqueselo a su cara, ¿no? Y es como si estuviéramos esperando lo próximo bueno que Dios vaya a hacer para nosotros entonces poder estar gozosos. Pero si no nos acordamos de las palabras de nuestro Señor cuando dijo, en el mundo tendréis, tiene una S al final. ¿Qué significa eso? Es plural, son muchas. Si no recordamos esas palabras de nuestro Señor, vamos a ver las aflicciones como un suceso raro en nuestra vida. No, es que tengo un dolor de cabeza. ¡Ah! No, eso nunca se ha escuchado en la historia. ¿Qué hacemos? Es normal. Estoy cansado. Es normal. Perdí el trabajo. Es normal. Escuche, es normal. Se enfermó mi familia. Es normal. Tengo problemas de matrimonio. Dígalo. Es normal. No, pero lo vemos como una calamidad. Entonces, del otro lado te encuentras con pastores de la superfe o lobos de la superfe que dicen, no, el problema por el cual estás pasando eso es porque tú no tienes fe. Tú no tienes fe. Si hay aflicciones en tu vida es porque estás en pecado. ¿Ah? ¿De dónde sacaron eso? Imagínate, Cristo fue afligido en la cruz. Si vamos a aplicar el mismo principio, ¿qué significa? Pero no podemos ver las aflicciones como algo raro en nuestra vida. Pablo decía, los padecimientos que padecen hoy, que tienen hoy, los padecen todos los hermanos, en todos lados. Los cristianos que día no se quejaban. Pienso yo. ¿No? Pablo, dime. No, mira, no pude ir pues no pude cumplir con el servicio porque me dio un dolor en el pie. Y eso no le ha pasado a nadie. Eso le pasa a todo el mundo. Especialmente a los que juegan fútbol, ¿sí? El día anterior. ¿Sí o no? Ayer nos reunimos un grupo ahí en casa ahí cerca de casa de Antonio y de Lucila y de David sí, pues todo el grupito vive por ahí. Y cuando salimos de jugar ahí, pues estábamos bien cansados. Y le dije al grupo, fíjate lo que voy a decir, mañana me disculpas con el pastor. Pero no creo que voy a ir. Sácalo de la ranita, ¿no? A veces me siento con ir a la iglesia mañana porque me duelen los pies, pero después me acuerdo de ser pastor. Se me pasa. Pero son parte de las aflicciones, nos cansamos, nos enfermamos, pero no podemos ver como que es un suceso extraordinario. Es normal en nuestra vida, es normal. Pero no podemos ver las aflicciones como algo raro. Tenemos que estar entrenados para recibirlas cuando lleguen, escuchen, pero a la misma vez, cuando lleguen, poder decirle al Señor, tú has dado, tú has quitado, bendeciré tu nombre de igual manera. Ahí personalicé lo que Job dijo. Porque a veces lo decimos de una manera muy religiosa, no. Jehová dio, Jehová quitó. No, vamos a hacerlo de nuestra manera, ¿no? Tú diste y tú has quitado. Tu nombre lo voy a bendecir de igual manera.
Tenemos que confiar que el mismo Señor que dijo que tendríamos aflicciones, también en el mismo versículo nos dijo, pero no teman. No temáis. Pero no teman. Yo he vencido al mundo. O no temáis. Para que no os sintáis mal. ¿No? Cada día tenemos oportunidades de silenciar a nuestro enemigo con nuestra alabanza a Dios. Cada día. Mire, le voy a compartir un pequeño testimonio personal. Yo recuerdo, cuando yo estaba recién convertido al Señor, una persona me dijo, si te entrenas a ver a Dios detrás de todo, tu fe crecerá. Y yo realmente no entendí muy bien lo que me quiso decir, pero lo tomé. Y eso hice, o al menos traté de hacerlo. Y yo recuerdo que por varias semanas, yo no tenía un background cristiano tampoco. ¿Okay? Yo vine a conocer al Señor aquí. Las primeras personas que me hablaron de Dios fueron los testigos de Jehová para decirme que el mundo se iba a acabar. Nada más. Nada más. Si algo bueno me sucedía, daba gracias a Dios por su bondad. Si algo malo me sucedía, daba gracias a Dios porque en realidad lo malo que me sucedió podía haber sido mucho peor. ¿Sí o no? Y así fue que pude entrenar mis ojos para ver a Dios detrás de todo. Le comento lo siguiente, de no haber sido por esas palabras que me hablaron, me hubiese salido de los diferentes procesos por los cuales Dios mismo me ha traído. De no haber aprendido a ver a Dios detrás de todo, me hubiese desmayado y me hubiese rendido durante mi proceso de formación de carácter, el cual continuará hasta el día que Cristo venga por nosotros. ¿Ok? Así que también téngame paciencia a mí. Si aprendemos a ver a Dios detrás de todo, no pondremos nuestra mirada en el instrumento que Dios está usando para formarnos. Un amén. Y ahí se empiezan a dividir, ¿no? Mire, el otro día estaba hablando con mi esposa acerca de esto y de ciertas personas dentro de la congregación. Sí hablamos de usted, pero para edificación. Y a veces vamos comenzando y ¿qué te parece fulano y tal? ¿Qué tú crees de fulana? ¿Qué tú crees de este matrimonio? ¿Qué tú crees que tú? Bueno, yo creo que a lo mejor, yo creo. Y así vamos nosotros, ¿no? Y yo le decía a ella, qué tremendo cómo dejamos de aplicar la Biblia en las cosas tan sencillas. Por ejemplo, yo decía a ella, yo recuerdo cuando alguien le golpeaba a alguien con un martillo, o supongamos, ¿usted alguna vez ha agarrado un martillo y ha tratado de clavar algo? ¿Se ha dado en el dedo? ¿Usted qué dijo en ese momento? Me martillé el dedo. Usted no dice, el martillo me dio en el dedo. ¿Por qué no? Porque ¿quién causó la acción? Uno. Si alguien viene, si cuando su hijo venía de la escuela llorando, ¿quién te pegó? Imagínate si su hijo le dice, el puño de fulano de tal me dio. ¿No? O la piedra me dio. O el palo me dio en la cabeza. No, ¿quién? ¿Quién? Quiere decir que hay una acción. Hay alguien que produce esa acción detrás, ¿sí o no? La piedra o el palo o el puño es simplemente un instrumento. Y yo le decía a mi esposa, veníamos hablando de esto. Mira qué ilógico. Si aplicamos el mismo principio, cuando Dios usa a alguien, obedece al pastor, cuando Dios usa al jefe, al cónyuge, a los hijos, al vecino, al perro, al gato, a todo el mundo, para formar nuestro carácter. Y lo primero que hacemos es, nos enfocamos en el instrumento. No, fulano de tal. ¿No puedes ver que quizás es Dios detrás de fulano de tal? ¿No piensas que es quizás Dios detrás del jefe? Diciendo, mira, necesito trabajar con el carácter de fulano de tal, que está muy soberbio, vamos a bajarle un poquitico los humos. Tráeme una lijita esa, ¿cuál es la más gruesa? ¿La de 80? 40. La de 40. Tráeme esa lijita que hace falta bajarle un poco ahí al... Nadie dice, no, la lija me está. No, Dios está detrás. Y si entendemos que Dios está detrás de todo este proceso, independientemente el instrumento que use, nuestra boca no se llena ni de amargura ni de dureza, porque sabemos que es Dios detrás. Dios. Entonces nuestra alabanza no depende de los momentos fáciles. Cuando dicen, hermano, vamos a exaltar el nombre de Dios, aunque usted esté, mire, completamente derrumbado, usted dice, grande es nuestro Dios. Mis problemas pueden ser grandes, pero más grande es mi Dios.
Mi necesidad puede ser grande, pero más grande es nuestro Dios. El metal nunca puede decir, el fuego y el martillo me están dando forma. El metal diría, el herrero me está dando forma usando el fuego y el martillo. Si nosotros como cristianos aprendiéramos de igual manera a ver a Dios como quien está detrás del fuego y del martillo para darnos formas, no perderíamos el tiempo de culpar a otros por el trato de Dios sobre nosotros. Entienda que Dios ha, lo puso entre comillas, diseñado su sufrimiento para su propio bien. Ya, hasta aquí el pastor apretó la tuerca, me voy. Ya aquí no regreso más. Dios ha diseñado, custom made. Dios se acercó a usted y le dijo, déjame ver qué tengo que trabajar en tu carácter. Vamos a ponerlo aquí. Y como el sastre, agarra y dice, necesito 25 centímetros de santidad. Necesito 40 centímetros de humildad. Necesito... Y le va a hacer su prueba, su sufrimiento, de acuerdo a usted. ¿Sí o no? Por tanto, agarrar ese saco o esa ropa del trato de Dios y tratar de ponérsela a alguien más, pues no va a trabajar de igual manera. Porque Dios nos ha hecho diferente a cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, apropiarnos de decir, Señor, ¿tú me estás tratando en esta área? Por aquí voy. El dolor puede ser grande, pero más grande es mi Dios. Su dolor, escuche, su dolor le debería llevar a confiar en la sanidad de Dios. ¿Sí o no? Tengo mucho dolor, pero más grande es mi Dios. Y Él me puede sanar. Me puede, no me tiene que sanar, no, me puede sanar. ¿Se acuerdan los 3 hebreos? Se habló aquí al principio. Nuestro Dios nos puede librar de tu mano. No dijeron, cristianos del día de hoy, me tiene que librar. No me tiene que librar de nada. Me tiene que sacar del fuego. No, no tiene que hacer nada de eso. Dios no libró a los hebreos de caer en el horno. Sí los libró de ser quemados. Pero ¿quién estaba en medio de ellos ahí en ese fuego? Jesús. Se estaba paseando. Está como en Apocalipsis, ¿no? El que se pasea entre las 7 estrellas. Esa es la función del sacerdote. Se paseaba con el incensario, intercediendo por el pueblo. Dios intercede por su iglesia. Dios intercede por nosotros. No esté agitando al Señor. No, Él se va a pasear tranquilamente en el fuego. Amén. Y usted saldrá de ahí sin olor a quemado. Gloria a Dios. Ahora, si le digo que saldrá de ahí sin arrugas, sí, gloria a Dios, y aplauden y todo. Su dolor le debería llevar a confiar en la sanidad de Dios. Su debilidad le debería llevar a confiar en las fuerzas de Dios. Sus lágrimas deberían apuntar al consuelo de parte de Dios. Y su necesidad debe llevarlo a confiar en la provisión de Dios. Dios está detrás de todo. Mira, Santiago nos da una clave para poder incluir y de paso ver a Dios en todo. Y haciendo esto, nuestra vida girará en torno a la bondad y fidelidad de Dios. Vaya conmigo, es solamente, se lo voy a leer, apúntalo simplemente. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Algunos pueden decir sí, otros pueden decir pues no. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Bueno, yo puedo decirle que no todos están alegres. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La alegría del corazón resulta en ¿qué? Él lo dice. ¿En qué? En cantar alabanzas. La pregunta es, ¿haga oración a quién? ¿Cante alabanzas a quién? Bueno, en ambas preguntas es la misma respuesta. Tanto en la alegría como en la tristeza, debemos aprender a ir ¿a quién? A Dios. A Dios. Ser cristianos no nos hace exentos de problemas y dificultades, pero sí nos da el privilegio de tener una esperanza que los que no conocen a Dios no tienen. Pero si vivimos
y nos comportamos y nos quejamos de la misma manera que ellos hacen, especialmente en los momentos difíciles, ¿cómo podrán creer que nuestro Dios es grande? Si nos derretimos de la misma manera que ellos se derriten, nos quejamos de la misma manera que ellos se quejan. Al contrario, cuando el enemigo se levante contra nosotros, cuando la enfermedad amenace a nuestras familias, a nuestros cuerpos, cuando las finanzas disminuyan, cuando el fuego sea calentado más de 7 veces, cuando los hijos comiencen a querer vivir vidas que no agradan a Dios, en fin, cuando todo a nuestro alrededor parezca acabarse, cuando todo parece cerrarse y el enemigo de nuestra alma venga a poner en duda el carácter de nuestro Dios, podamos llenarnos de confianza y gritar: grande es Jehová de los ejércitos. El Señor nunca me dejará ni me desamparará. Yo quiero pedirle que usted vaya conmigo un momentico ahí a 2 Corintios 4. Por eso le digo, ¿sabe? Todo estaba relacionado con el mensaje. Porque el enemigo va a venir a apuntar lo obvio. El enemigo va a tratar de venir ¿para qué? Para desanimarlo en su caminar. Versículo 7, 2 Corintios 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mira qué va a hacer el enemigo. ¿Y Dios te va a usar a ti? Tú eres un simple vaso de barro. Tú no eres de oro como fulano, o como fulano, o como fulano. Y ahí va uno. Es verdad, yo todavía tengo cosas que cambiar en mi vida. Mejor me voy para otra iglesia. Pero tenemos este tesoro. ¿A qué apunta eso? Lo que importa realmente es quién está en nosotros, no nosotros. No nosotros. No podemos tomar las cosas de manera personal. Créame que en el ministerio eso hace falta aprenderlo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira qué dice el enemigo. Estás atribulado en todo. El cristiano fortalecido dice, sí, pero no estoy angustiado. Vamos a personalizarlo, ¿no? Estás atribulado en todo. Maldice a Dios y muérete. Sí, estoy atribulado, mas no angustiado. Mi tribulación es grande, pero más grande es mi Dios. Mira, estás en apuros. Sí, estoy, pero no estoy desesperado. Mira, te están persiguiendo para quitarte la vida. Pero no estoy desamparado. Mira, ya te tumbé. Te puso una zancadilla, ¿no? Estás derribado. Sí, pero no estoy destruido. ¿Por qué? Porque llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Miren, no caigan en las trampas del enemigo. Él siempre va a decir lo que usted no es. Y esto no es una aplicación de algo, ¿cómo lo puedo decir? Esto no es un principio de confesión positiva, no, pero estoy en victoria. No, si tiene que ir al hospital, vaya al hospital. ¿Sí o no? Pero no podemos llenarnos de temor de lo que va a suceder. Usted haga su parte. Deje que Dios haga la de él. ¿Sí o no? Aquellos que se rinden cuando el Señor quiere tratar con ellos, ¿sabe cuántos de esos hay aquí? Aquellos que se rinden cuando el Señor quiere tratar con ellos, aquellos que se retiran cuando la batalla se pone más dura, escuche bien, no solamente ponen el amor de Dios hacia ellos en duda, sino que también muestran con sus acciones cuán poco aman a Dios. No, y ahí sí ya me voy de aquí, me voy de este planeta. Pero es la realidad, hermanos. Es la realidad. ¿Qué sucede en su matrimonio? Una pregunta. Cuando las cosas se ponen un poco color de hormiga, decimos nosotros, y usted le dice a su cónyuge, me voy. Uno dice, ¿por esa bobería? Eso confirma qué tipo de amor tienes. ¿Sí o no? Porque el amor es un compromiso, es un pacto. Bueno, no lo hago en una clase matrimonial aquí, ¿no? Pero cuando usted dijo, yo me comprometo, usted se compromete hasta el día que se empieza a llenar de gusanos. Quizás no fue una buena analogía, pero...
Lo mismo sucede con la iglesia. Mira, y esto es un patrón que yo he podido experimentar en mi tiempo como cristiano. No necesariamente con lo que ha sucedido en la iglesia. Esto es una epidemia mundial, donde los cristianos, como dice el pastor Chuy, son cristianos de chocolate. Solamente un poquitico de calor y se derriten. Se van de la iglesia, brincan de aquí para allá, y de allá para acá, y de allá para acá. Están buscando un lugar donde le hagan, ay, nosotros te queremos amar con todo el corazón. Esos pastores no te aman. Aquí sí te vamos a amar. Aquí sí te vamos a amar. Claro. Hasta que llegue el momento de sacar la vara y decirle, tienes que corregir esta área, que probablemente Dios ha querido tratar contigo desde el primer día que te convertiste, pero como no quieres soportar el trato de Dios, brinca de iglesia en iglesia. Es el conejito, es un conejito cristiano. Brinca y brinca, brinca, y nunca encuentra la zanahoria. Entonces, cuando usted sabe que Dios está detrás de su trato con nosotros, usted no se mueve fácilmente. Usted no se mueve fácilmente. Mire, si dudamos del amor de Dios, ¿no cree usted que se hace evidente la falta de amor nuestro para con Él? Seguro que sí. No, porque Dios no disciplina. ¿En qué Biblia está esa? Pues está bien claro, en la Biblia. Pero si no soportamos la disciplina, fíjate que dice la Biblia, si soportáis, es una condición, si soportáis, entonces Dios os trata como hijos. Imagínate usted, un día llega su hijo, pues llegó tarde a la casa, porque se entretuvo con las amistades, vamos a ponerle una manzana, fueron a un servicio de oración, llegó tarde a la casa y usted le dijo, no, el horario era a las 11, no, a las 1 de la mañana. ¿No? Ah, no, que era una vigilia, estamos ayunando. No, no vaya con él. No. ¿Usted qué va a hacer? Usted lo va a corregir. Imagínate que su hijo le diga, pues, yo no soy tu hijo. ¿No? No, porque los padres que aman a sus hijos, Dios no los corrige. ¿Dónde, en qué país es eso? Entonces, Dios a los que ama, ¿qué hace? Dios corrige, porque Dios quiere formar algo en nosotros. Parecemos como los niños esos. Probablemente usted fue uno de ellos. Cuando su mamá sacaba la correa, usted corría por toda la casa. Y parecía que estaban bailando. Usted agarraba por aquí y era así. Pues, ¿así hay muchos cristianos en la iglesia? Si nuestro amor y devoción al Señor, escuche, solo se hace presente cuando todo está bien o parece estar bien, vamos a crear un corazón incrédulo, débil, y estará propenso a buscar a Dios para recibir solo de Él el bien. Solo de Él el bien. Mire, nuestra alabanza no depende de nuestras circunstancias. Depende de su fidelidad, de su bondad. Amén. Ahora, yo quiero ir a otro punto en esta historia de Hechos 19. Regrese conmigo a Hechos 19, si no es que está ahí ya. Porque no solamente es el hecho de alabar, sino por cuánto tiempo debemos alabar. Versículo 28 dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentasen en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. La mayoría estaban ahí simplemente de mirones. ¿Qué estaba sucediendo? No sé, pues todo el mundo vino corriendo para acá, pues yo también vino corriendo para acá. Dice el 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Yo quiero que usted piense por un momento, casi 2 horas, gritando lo mismo. Mire, lo más seguro fue que estas personas, Demetrio,
los artífices y los demás obreros, al llenarse de ira por el evangelio y comenzar a gritar, grandes Diana de los Efesios, salieron a las calles vociferando. Porque grande. Hicieron una tumulta, ¿no? Como las que ahora con cartelito, grandes Diana de los Efesios. Salieron a las calles gritando. Y esto causó que las personas, escuchando tal vocerío, salieran de sus casas a preguntar qué es lo que había pasado. Esto es común en todas las... ¿Qué pasó? No se va a mover. Y esto los llevó a levantar una turba de personas, lo cual llevó a toda la ciudad a llenarse de confusión. El teatro era un lugar donde todos los eventos de la ciudad se llevaban a cabo, el lugar principal, y para allá van todos. Dentro de toda esta confusión y desenfreno, toman con ellos a Gayo y a Aristarco. Ellos eran compañeros de Pablo. Cabe aclarar que eran compañeros del ministerio, predicadores del evangelio que estaba amenazando a Éfeso en esos momentos. De más está decir que el final que probablemente les esperaba no era muy feliz. Los discípulos le piden a Pablo que no salga a la calle, que no vaya al teatro. Algunas autoridades que dan también su amistad le dijeron que no fuera, que no saliera. El pueblo se encontraba más desenfrenado y confundido. Y los judíos dentro de la multitud encontraron a un posible discípulo. Su nombre era Alejandro. Y muy bien podía ser el mismo Alejandro que más adelante blasfema el nombre de Dios y apostata de su fe en la carta de Pablo a Timoteo. Alejandro el calderero. Posiblemente este Alejandro fue marcado en Éfeso por este suceso y por tal razón la persecución y el señalamiento hacia su persona a causa de su fe, puse fe entre comillas, lo llevó a rendirse delante del enemigo. En su corazón no tuvo la disposición de proclamar cuán grande era su Dios. Cuando los judíos a empujones sacan a Alejandro al frente y éste trató de defenderse, nota que su intención no fue la de defender el evangelio, fue defenderse él. ¿Qué diferencia con la de Esteban? ¿Se acuerda de Esteban? Cuando le dijeron, ¿es cierto lo que están diciendo? Dios apareció a Abraham y feliz se fue. Un capítulo completo. Él no le dijo sí o no. ¿Qué diferencia aquí con Alejandro? Cuando trató de hacerlo y pidió silencio y el pueblo supo que era judío, dice que comenzaron a gritar todos, grande es Diana de los Efesios, por casi 2 horas. Por casi 2 horas. Mire, yo estuve averiguando, me metí en el internet, a averiguar cuál es el tiempo de ovación más largo que ha existido en la historia. ¿Alguien sabe? ¿Quién? No. Está cerca, estás tibio. No, es un peligro, no estás tibio. Plácido Domingo, era un tenor. Escucha esto, un tenor muy famoso, tremenda voz, y en un concierto que dio en Italia en el 91, después de su actuación el público se puso en pie y le dio una ovación para los libros de récord, 80 minutos, 1 hora y 20. El tiempo que me toma a mí predicar, imagínese usted aquí. Y fue una euforia tremenda, porque también tiene récord de cuántas veces le abrieron la cortina. Porque cuando terminó, que la gente aplaudió, él hizo su gesto, se fue y cerraron la cortina. Y la gente siguió. A rato volvió a salir otra vez, se volvió a despedir de la gente. Y eso hizo por 101 veces. ¿Qué le parece? La gente no se iba. Así tenía que haber sido la actuación, o el canto, o lo que sea. Yo pregunto, Señor, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Yo no estoy pidiendo que usted venga a aplaudir 1 hora y 20 minutos. 1 hora y 20 minutos. Cuando le entrevistaron acerca de este suceso, Plácido Domingo dijo lo siguiente: ya uno no sabe qué hacer. O ya no supe qué hacer. Terminas tu actuación, te despides y el público aún está ahí. Dice, y cada vez que regresaba para despedirme, dice, me empecé a demorar a propósito un poco más. Cada vez a ver si la gente se iba. Si hubiera sido uno de los predicadores de la superfe del día de hoy, ¿qué hace? Recolecta su ofrenda y se va. No le interesa si hay enfermos en la congregación. Plácido Domingo tuvo más sentido común.
de por lo menos pagarle a la gente el respeto que le dieron. ¿Sí me entiende? No me entendió. Él decía, cada vez que regresaba, me demoré un tiempo más a ver si la gente se iba. A ver si la gente se iba. ¿Y qué sucedía? La gente no se iba. La gente no se iba. Y claro, me imagino que cuando él salió otra vez a despedirse, la gente con más... 1 hora y 20 minutos. ¿Qué es lo más tiempo que usted puede aplaudir? Naturalmente no son más de 1 minuto y medio. Ya le empiezan a doler los hombros. Ya en vez de estar aquí, usted está aquí, así. No, porque, oye, cansa. ¿Sí o no? Cansa. Se empieza a sentar. Pero así de tremendo debió haber sido este suceso. Que 1 hora y... Bueno, récord tiene. Récord. La razón por la cual pongo este ejemplo es para que nosotros nos demos cuenta que cuando se vienen las cosas de este mundo, muchas veces son más enfáticos que cuando se vienen las cosas de Dios. ¿Sí o no? Había un meme que yo puse, ¿sí ese meme? En español. Que yo puse una vez, lo puse o no. Cuando vino el Mundial, ¿sí se acuerdan del Mundial? Los horarios del Mundial eran un horario diferente, bien temprano en la mañana. Y el meme decía, en el Mundial, y la persona estaba, y después en la iglesia, todo medio. Y eso es una representación, escuche, de nuestro carácter. Una representación de nuestra actitud hacia el Señor. ¿Sí o no? Le damos todo lo mejor a la gente del mundo afuera, al trabajo, somos cumplidos, y a la iglesia llegamos arrastrando los pies el domingo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso Dios no es más grande que todo lo demás? Estoy casi seguro que si dentro de este público hubiesen habido cristianos que le aplaudieron por 1 hora y 20, hubiesen habido cristianos, estos no aplaudieron ni alabaron a Dios por 80 minutos, ni con la euforia con que lo hicieron el día del servicio. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Pero para Plácido Domingo, tremendo, qué chévere. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Tú amas a Dios? Amén. La ciudad de Éfeso gritó por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Cada vez que esta persona, Alejandro, iba a hablar, más ahí todavía, más. 2 horas. Sobrepasó a Plácido Domingo. Quizás no debería ser el récord de él. Debería ser de la gente de Éfeso. Ahora que estoy pensando en eso. Voy a llamar al libro de récord. Mira, lee de Hechos 19. Ellos estaban convencidos de que su diosa era grande y estaban dispuestos, en medio de una amenaza en contra de su creencia, a dejarle saber a todos cuánto ella representaba para esa ciudad. Mire, como le dije, yo no estoy pidiendo que usted aplaude por un espacio de 2 horas. Si probablemente usted aplaude por 2 horas, los ujieres le van a decir, mira, aplaude de afuera. Pero lo que quiero apuntar es que si el mundo puede tener las energías, el deseo, la convicción y el denuedo de declarar en voz alta quién es su Dios, nosotros, los redimidos del Señor, deberíamos sobrepasar tal alabanza cuando pensamos en la bondad, la fidelidad, la misericordia, la gracia y el amor de Dios por nosotros. Debería sobrepasar. Cierro con Apocalipsis 7:9, por favor. Vaya conmigo ahí. Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Deja pausar ahí. Noten el versículo 10 dice, clamaban.
Esta palabra es diferente al primer clamaban que hablamos en el libro de Éxodo. Porque este clamar es que la palabra que se le daba a los cuervos cuando abrían el pico y en alto sonido, es una exclamación, es una actitud de exclamación. Cuán grande, cuán agradecido estamos con el Señor. Y estamos aquí en Apocalipsis, que estamos delante del trono. No hay necesidad de clamar al Señor ni por trabajo, ni por sanidad, ni por perdón de pecados. Ya hasta ahí estamos todos curados. Es de agradecimiento al Señor. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos clamar hacemos? ¿El de queja o el de agradecimiento? Ese es el que deberíamos hacer. Versículo 11. Y todos los ángeles, ¿cuántos? Todos los ángeles. ¿En el cielo nadie llega tarde? Ahí estaban todos. Todos los ángeles estaban, oye, con lo que cansa estar volando por todo el cielo. Pero estaban de pie. Estaban de pie. Alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Olvídese las 2 horas. Por los siglos de los siglos. Ahí está, récord por encima de todo lo demás, ¿no? Dice el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿Dónde la lavaron? En la sangre del Cordero. Estos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan de Isaías cuando decía, si tus pecados fueren rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve? Por esto, porque sus pecados han sido borrados, porque sus ropas han sido emblanquecidas, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. La pregunta es obvia. ¿Por qué nosotros no servimos a Dios por lo que ha hecho por nosotros? Con el mismo ahínco. ¿Qué ha hecho su jefe para usted? Pregunta. ¿Darle trabajo? El trabajo no vino de su jefe. Vino de Dios. Vino de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 16. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nuestra declaración acerca de quién es Dios, nuestra alabanza por las grandes cosas que Dios ha hecho y nuestra adoración por quién Dios es, ya estando en el cielo, rebasará ampliamente cualquier alabanza de hombre aquí en la tierra. Mire, nuestra vida aquí en la tierra, en cuanto a nuestra adoración a Dios, es solamente un tiempo de práctica. ¿Sí o no? Tiempo de práctica. Lo triste que es ver cristianos, y no estoy haciendo referencia a ninguno de ustedes, porque esto no es normal aquí, pero en iglesias donde los cristianos deliberadamente llegan a la hora de la predicación. ¿Por qué no vas a la alabanza? No, yo llego para la predicación. Yo simplemente voy a escuchar la palabra de Dios. ¿Y en el cielo qué vas a hacer? Porque en el cielo no te van a predicar. ¿Qué vas a hacer en el cielo? Si no entrenas aquí, si no practicas aquí, si no tienes la comunión con los santos en cuanto a la adoración en el templo, ¿te vas a aburrir en el cielo? Bien aburrido o emburrido, como quieras ponerle. Entonces, nuestro tiempo de alabanza al Señor aquí en la tierra, aquí en Casa de Oración Florida, aquí en las iglesias de esta tierra, es simplemente un tiempo de práctica, perfeccionar nuestras voces,
e entonar nuestro corazón para el día que Dios nos llama a su presencia, poder cantarle con júbilo por lo que ha hecho por nosotros. Ahí lo dice, por esto están delante del trono de Dios de día y de noche. Yo creo que en el cielo no vamos a tener la excusa de decir, es que estoy cansado, es que ya me cansé de aplaudir, es que ya me cansé. Lo que nosotros podamos conocer con nuestra mente o con nuestros ojos aquí es completamente ajeno a lo que hay en el cielo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, hay reservado para aquellos que le aman. Hermanos, perseveremos entonces aquí. Van a haber momentos de dificultades, de tribulaciones, de angustias. Y por muy grande que sean esas cosas, Dios es mucho más grande que eso. Creo que fue Spurgeon que dijo, en mi vida he conocido dos grandes verdades. Número uno, que soy un gran pecador. Número dos, que tengo un gran Salvador. Y gracias a Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pónganse de pie, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque es a través de ella que vemos tu grandeza, tu bondad, tu misericordia. Y pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos perdones. Porque nuestra boca muchas veces se ha cerrado. Porque hemos visto problemas, dificultades y situaciones que se han engrandecido. A veces hay situaciones que no esperan que una acabe, es una encima de la otra. Y los problemas se amontonan, y las situaciones se amontonan. Y ese problema va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, hasta el punto donde parece que hay un gigante parado en medio nuestro. Pero Señor, no peleamos ni contra carne ni sangre. Y servimos a un Dios que es mucho más grande que todo problema, que toda adversidad. Tú has prometido aún, Señor, que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Yo te quiero pedir, Señor, simplemente en esta tarde, mi petición es que como iglesia, como individuos, como familias, aprendamos, Señor, que no importa lo que suceda en nuestras vidas, ni cuán grande sea el problema, tú eres más grande. Tú eres más grande es nuestro Dios. Padre, no hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces. Absolutamente nadie. Y que no seamos como los hijos de Israel, que siempre se enfocaron en lo que no tenían. Señor, enséñanos a ser agradecidos y a ver que lo que sí tenemos, aquello que tú nos has dado. Enséñanos a verte por detrás de todas las cosas. No poner nuestros ojos en el instrumento, sino en aquel que sostiene el instrumento en sus manos. Solamente así podemos darte alabanza a todo tiempo. Solamente así podemos darte adoración a todo tiempo. Y que nuestra alabanza y nuestra adoración no dependa, no sea condicional de cómo nos sentimos, ni lo que tú harás por nosotros. Que sea, Señor, enfocada en lo que tú ya has hecho por nosotros. El hecho de haber perdonado nuestros pecados y haberlos limpiado una vez y por todas, no vemos cómo poder pagarlo, Señor. Podríamos estar aplaudiendo toda una eternidad y aún así no tuviéramos cómo pagar esa obra tan perfecta en la cruz. Por eso te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que aún en medio de nuestra debilidad tengamos la fuerza para proclamar de que grande es nuestro Dios. Pon este pensamiento en nosotros, Señor. Y que esta semana cualquier calamidad, cualquier noticia, cualquier suceso, cualquier tribulación, que tú nos traigas a memoria tu palabra, Señor. Que tú nos traigas a memoria tu palabra. Cuando el enemigo susurre en nuestros oídos cuán derrotados, cuán perseguidos, cuán derrumbados estamos, podamos decir grande o más grande es nuestro Dios. Haz esto en nosotros, Señor. Haz esto en nosotros, te pedimos, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por este
tu mensaje siempre que llega a tiempo, Señor. Gracias porque tú has consolado, has confortado mi propio corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos lleves de regreso a nuestros hogares con bien, con bendición. Y hasta que volvamos a reunirnos una vez más, Señor, tengamos presente de que tú eres más grande que todas las situaciones que pueden llegar a nuestras vidas, Señor. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.